¿Alguna vez te has preguntado si algo tan simple como ¿dónde dejas tus zapatos podría estar bloqueando la abundancia que Dios tiene para ti? Kathryn Kuhlman entendía que el mundo espiritual responde a principios eternos y que Dios, en su infinita santidad, se mueve en entornos preparados para su presencia. Ella predicaba que el hogar del creyente es más que un refugio. Es un santuario donde la gloria de Dios debe habitar. En Éxodo 3:5, cuando Dios se revela a Moisés en la zarza ardiente, le ordena: «Quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás es tierra santa». Este mandato, que Kathryn Kuhlman habría destacado como un llamado a la reverencia, nos enseña que lo que tocamos, pisamos o traemos a nuestro espacio sagrado importa. Los zapatos, que llevan el polvo del mundo exterior, pueden convertirse en símbolos de lo que permitimos entrar en nuestra atmósfera espiritual. Si no los manejamos con cuidado, podemos estar invitando, sin saberlo, una contaminación que bloquea la provisión divina. Deuteronomio 23:14 refuerza esta idea. Tu campamento debe ser santo, para que Dios no vea en medio de ti cosa inmunda y se aparte. Kathryn Kuhlman nos recordaría que Dios desea bendecirnos, pero nuestra negligencia puede alejar su favor. Imagina por un momento tu hogar. Es el lugar donde descansas, oras, sueñas y tomas decisiones que dan forma a tu futuro. Pero, ¿qué pasa si, sin darte cuenta, estás permitiendo que ese espacio sagrado se contamine? Kathryn Kuhlman, con su profunda sensibilidad al Espíritu Santo, enseñaba que el desorden físico refleja un desorden espiritual y que incluso algo tan cotidiano como dejar los zapatos en el lugar equivocado puede tener consecuencias eternas. En Josué 7, la historia de Acán nos muestra cómo un solo acto de desobediencia, tomar un manto prohibido, trajo juicio sobre todo Israel. Kathryn Kuhlman diría que Acán no cayó por codicia, sino por ignorar la santidad que Dios demandaba. De manera similar, cuando dejamos los zapatos en áreas sensibles de la casa, como el dormitorio o cerca de nuestro lugar de oración, estamos trayendo el polvo del mundo, sus ansiedades, su impureza, sus cargas, a un espacio que debería estar consagrado. Esto no es superstición. Es un principio bíblico que Kathryn Kuhlman habría enfatizado. Lo que permitimos en nuestro entorno afecta lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Los zapatos no son solo objetos, son portadores de nuestra jornada diaria. Cada paso que das, fuera de casa, te conecta con el mundo. Calles llenas de prisas, oficinas cargadas de estrés, lugares donde la fe no siempre es bienvenida. En Romanos 10:15, la Biblia declara: «Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz». Pero Kathryn Kuhlman nos recordaría que esos pies deben ser purificados. En Juan 13:10, Jesús lava los pies de sus discípulos y dice: «El que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies». Este acto no era solo humildad, era una enseñanza sobre la necesidad de limpiar lo que el mundo deja en nosotros. Cuando traes tus zapatos al interior de tu hogar sin discernimiento, estás llevando más que suciedad física. Estás introduciendo una atmósfera que puede apagar la presencia del Espíritu Santo. Kathryn Kuhlman, con su don para discernir lo invisible, nos diría que el enemigo no necesita grandes portales para entrar. Una rendija, como un zapato mal colocado, es suficiente para interrumpir la paz y la provisión. Piensa en tu dormitorio. Es el lugar donde descansas, donde tu mente y espíritu se renuevan. Kathryn Kuhlman enseñaba que el descanso verdadero solo viene en un ambiente consagrado. Si permites que los zapatos, impregnados de las energías del día, se queden al pie de tu cama o en un rincón desordenado, estás invitando confusión a un espacio que debería ser un refugio espiritual. En Levítico 11:45, Dios declara: «Sed santos, porque yo soy santo». Kathryn Kuhlman aplicaría esto a cada rincón de tu casa, insistiendo en que la santidad no es opcional. Es la base para que las bendiciones fluyan. Un hogar desordenado, donde los zapatos se amontonan sin cuidado,
refleja una falta de reverencia que el Espíritu Santo no ignora. No es que Dios te castigue, pero Él no puede habitar plenamente donde hay mezcla de lo santo y lo profano. Eneín, Génesis 1:2. Antes de que Dios creara, la tierra estaba desordenada y vacía. El primer acto de Dios fue traer orden, separando la luz de las tinieblas, las aguas de la tierra. Kathryn Kuhlman diría que este principio de orden es esencial para tu hogar. Un espacio caótico no puede sostener la bendición, porque Dios no opera en la confusión. En 1 Corintios 14:33 leemos: Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Cuando dejas tus zapatos en lugares inadecuados, estás contribuyendo a un caos que apaga la claridad espiritual y debilita tu capacidad de recibir lo que Dios tiene para ti. Kathryn Kuhlman, con su pasión por la libertad espiritual, nos desafiaría a preguntarnos: ¿qué atmósfera estoy creando en mi hogar? ¿Es un lugar donde el Espíritu Santo puede descansar, o uno donde el desorden lo ahuyenta? Considera la historia de la viuda en Duna Reyes 4. Cuando Eliseo le dice que recoja vasijas para el aceite milagroso, le ordena cerrar la puerta y trabajar en un espacio ordenado y apartado. Kathryn Kuhlman diría que el milagro solo fluyó porque la viuda creó un ambiente propicio. Tu hogar es ese espacio. Si está lleno de desorden, zapatos esparcidos, objetos sin lugar, estás limitando el flujo de la provisión divina. En Lucas 16:10, Jesús enseña: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Kathryn Kuhlman aplicaría esto a los detalles de tu casa, insistiendo en que la fidelidad en algo tan pequeño como dónde dejas tus zapatos determina si Dios puede confiarte mayores bendiciones. El hogar del creyente es un altar, un lugar donde Dios se encuentra con su pueblo. Kathryn Kuhlman predicaba que un altar contaminado no puede sostener la gloria de Dios. En Levítico 10, Nadab y Abiú ofrecieron fuego extraño y fueron consumidos, no porque fueran malvados, sino porque violaron la santidad del altar. Dejar los zapatos en lugares consagrados, como tu dormitorio o tu espacio de oración, es como ofrecer fuego extraño. Introduces algo que no pertenece al diseño divino. Kathryn Kuhlman nos enseñaría que el enemigo usa estas pequeñas transgresiones para crear grietas espirituales. En Eclesiastés 10:8 leemos: el que hiciere portillo en el vallado le morderá la serpiente. Un zapato fuera de lugar puede parecer trivial, pero es una grieta que el enemigo explota para robar tu paz y tu provisión. En muchas culturas bíblicas, quitarse los zapatos era un acto de purificación. En Mateo 10:14, Jesús instruye a sus discípulos: si no os reciben, sacudid el polvo de vuestros pies. Kathryn Kuhlman diría que este polvo representa todo lo que no pertenece a la voluntad de Dios: el rechazo, la impureza, las cargas del mundo. Cuando traes tus zapatos al interior sin cuidado, estás trayendo ese polvo a tu hogar. No es solo suciedad, es una carga espiritual que afecta tu atmósfera. Kathryn Kuhlman, con su don profético, nos animaría a ser vigilantes, a no permitir que nada profane el santuario de nuestro hogar. En Ezequiel 44:23, Dios ordena a los sacerdotes enseñar al pueblo a distinguir entre lo santo y lo profano. Como creyentes, somos un sacerdocio real, 1 Pedro 2:9, y esa responsabilidad incluye mantener nuestro hogar puro. Si esta enseñanza está resonando en tu corazón, haz clic en el botón de suscribirte. Es gratis, y no tienes excusas para no unirte a esta comunidad que busca vivir la sabiduría de Kathryn Kuhlman. Comparte este video con alguien que necesite alinear su hogar con los principios de Dios y caminar en abundancia. Kathryn Kuhlman siempre enfatizó que la obediencia en lo pequeño abre puertas a lo grande. En Ageo 1:6, Dios reprende a su pueblo porque sembráis mucho y recogéis poco. Coméis, pero no os saciáis. ¿Por qué? Porque habían descuidado el templo, el lugar de su presencia. Kathryn Kuhlman diría que tu hogar es tu templo, y descuidarlo, permitiendo
desorden como zapatos mal colocados. Es descuidar la presencia de Dios. La pobreza no siempre es falta de dinero. A veces es la incapacidad de retener lo que Dios da. En Malaquías 3:11, Dios promete reprender al devorador, pero esa promesa está ligada a la obediencia. Si tu hogar no está en orden, estás dando lugar al devorador para que robe tu bendición. Kathryn Kuhlman nos enseñaría a cerrar esas puertas con decisiones intencionales, como designar un lugar específico para los zapatos fuera de las áreas sagradas. Piensa en el tabernáculo en el desierto. Cada objeto tenía un lugar preciso, y cualquier desviación era una ofensa a Dios. Kathryn Kuhlman aplicaría este principio a tu hogar, insistiendo en que el orden refleja tu reverencia por Dios. En 1 Corintios 14:40, Pablo exhorta: hágase todo decentemente y con orden. Un hogar donde los zapatos se acumulan sin cuidado no refleja ese orden. Kathryn Kuhlman diría que el desorden físico es un espejo del desorden espiritual, y que restaurar uno lleva a restaurar el otro. En Nehemías 3, la reconstrucción del muro de Jerusalén comienza con las puertas, los límites que protegen. Tu hogar necesita esos límites, y decidir dónde dejas tus zapatos es un acto de establecer protección espiritual. En Isaías 52:7 leemos: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Pero esos pies deben estar calzados con el Evangelio, como dice Efesios 6:15. Kathryn Kuhlman nos recordaría que los zapatos físicos, si no se manejan con cuidado, pueden contradecir ese llamado. Cuando los dejas en lugares sensibles, estás trayendo el caos del mundo a tu santuario. En 2 Samuel 6, cuando Uzá toca el arca sin autorización, muere. No fue por maldad, sino por ignorar el protocolo divino. Kathryn Kuhlman diría que dejar los zapatos en el lugar equivocado es ignorar el protocolo de la santidad, y eso tiene consecuencias. No es que Dios te castigue, pero el desorden espiritual crea una atmósfera donde la bendición no puede prosperar. El hogar es el primer territorio que Dios te ha dado para conquistar. En Josué 1:3, Dios promete: todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, os lo he dado. Kathryn Kuhlman diría que tus pies establecen autoridad, pero también responsabilidad. Si permites que los zapatos, cargados del polvo del mundo, entren en tu hogar sin discernimiento, estás cediendo terreno al enemigo. En Proverbios 24:3-4 leemos: con sabiduría se edificará la casa, y con prudencia se afirmará. Construir tu hogar con sabiduría significa filtrar lo que entra, incluyendo ¿dónde dejas tus zapatos? Kathryn Kuhlman nos desafiaría a ser intencionales, a declarar: mi hogar es un altar, y no permitiré que nada lo contamine. En el libro de Números, el campamento de Israel estaba organizado con el tabernáculo en el centro. Cada tribu tenía su lugar, y el orden era sagrado. Kathryn Kuhlman diría que tu hogar debe reflejar ese diseño divino. Los zapatos fuera de lugar son una interrupción de ese orden, una invitación al caos. En Mateo 21:13, Jesús limpia el templo declarando: mi casa será llamada casa de oración. Kathryn Kuhlman aplicaría esto a tu hogar, insistiendo en que debe ser un lugar de comunión con Dios, no un depósito de desorden. Cada vez que dejas tus zapatos en un lugar inadecuado, estás permitiendo que lo profano invada lo sagrado, y eso debilita tu conexión con el cielo. Kathryn Kuhlman predicaba que el Espíritu Santo es sensible a nuestra obediencia. En Hebreos 12:14 leemos: seguid la paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Un hogar desordenado no fomenta la santidad, interrumpe la paz. Cuando los zapatos se acumulan en la entrada, en el dormitorio o cerca de tu lugar de oración, estás creando una barrera invisible. Kathryn Kuhlman nos animaría a restaurar el orden, a consagrar cada espacio con oración y decisiones prácticas. En Deuteronomio Crónicas 29:5, Ezequías ordena: santificad la casa del Señor. Este mandato resuena hoy.
Santificar tu hogar comienza con pequeños actos, como decidir que los zapatos no cruzarán ciertos umbrales. En Isaías 6, antes de que Isaías sea enviado, un serafín purifica sus labios con un carbón del altar. Kathryn Kuhlman diría que tu hogar es ese altar, y debe estar limpio para que Dios te use. Los zapatos mal colocados son una contaminación sutil, pero real. En Primera Reyes 18, Elías repara el altar antes de que el fuego descienda. Kathryn Kuhlman nos enseñaría que restaurar el orden en tu hogar, empezando por dónde dejas tus zapatos, es preparar el altar para el fuego de Dios. Un hogar ordenado es un hogar donde las oraciones penetran, donde la paz reina y donde la provisión fluye. El lagas desorden no es solo visual, es espiritual. En Proverbios 6, 10, 11 leemos: un poco de sueño, un poco de dormitar, y vendrá tu pobreza como ladrón. Kathryn Kuhlman diría que la negligencia en el hogar es ese dormitar que invita a la escasez. Cada zapato fuera de lugar es un pequeño acto de descuido que acumula peso espiritual. En Ezequiel 8, Dios muestra al profeta las abominaciones ocultas en el templo. Kathryn Kuhlman nos advertiría que los zapatos mal colocados son como esas abominaciones, pequeñas, pero suficientes para alejar la gloria de Dios. Restaurar tu hogar comienza con reconocer estas grietas y cerrarlas con obediencia. Kathryn Kuhlman siempre destacó el poder de la intención. En Proverbios 3, 9, 10, Dios promete: honra a Jehová con tus bienes, y tus graneros se llenarán. Honrar a Dios incluye cómo tratas tu hogar. Dejar los zapatos en un lugar designado, fuera de las áreas consagradas, es un acto de honra. Kathryn Kuhlman diría que este gesto declara: mi hogar pertenece a Dios. En Deuteronomio 28, 1, 2, las bendiciones están ligadas a la obediencia. Un hogar ordenado es un acto de obediencia que desata esas bendiciones. Kathryn Kuhlman nos animaría a ser diligentes, a no subestimar el impacto de lo pequeño. En el Sermón del Monte, Jesús enseña en Mateo 6:33: buscad primero el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. Kathryn Kuhlman diría que buscar el reino incluye ordenar tu hogar. Los zapatos fuera de lugar son un recordatorio de que el mundo no debe invadir lo sagrado. En Salmo 133:1 leemos: mirad cuán bueno es que los hermanos habiten juntos en 1912. Armonía. Un hogar en armonía, libre de desorden, es un lugar donde la bendición puede habitar. Kathryn Kuhlman nos desafiaría a crear esa armonía, empezando por decisiones prácticas como ¿dónde dejas tus zapatos? El enemigo siempre busca puntos de entrada. En Efesios 4:27, Pablo advierte: no deis lugar al diablo. Kathryn Kuhlman diría que un zapato mal colocado es un lugar que el enemigo usa para sembrar confusión. En Génesis 27, Rebeca viste a Jacob con las ropas de Esaú para engañar a Isaac. Kathryn Kuhlman nos recordaría que lo que ponemos en nuestro cuerpo y hogar refleja nuestra identidad espiritual. Los zapatos, cargados del mundo, no deben definir el ambiente de tu hogar. En Gálatas 3:27 leemos: todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Kathryn Kuhlman diría que tu hogar debe reflejar esa nueva identidad, no las cargas del pasado. En Salmo 24:3, 4 se pregunta: ¿quién subirá al monte de Jehová? El limpio de manos y puro de corazón. Kathryn Kuhlman diría que la limpieza incluye tu hogar. Los zapatos fuera de lugar son una mancha en esa pureza. En 1 Pedro 1:15-16, Dios llama: sed santos en toda vuestra manera de vivir. Esto incluye cómo manejas tu espacio. Kathryn Kuhlman nos animaría a vivir con intención, a consagrar cada rincón de nuestra casa. En Proverbios 4:23 leemos: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Los zapatos mal colocados pueden afectar tu corazón al interrumpir la paz de tu hogar. Kathryn Kuhlman predicaba que la oración es la clave para el discernimiento.
En Santiago 1:5 se promete: si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Antes de decidir dónde dejar tus zapatos, ora. Kathryn Kuhlman diría que el Espíritu Santo te guiará a mantener tu hogar santo. En Colosenses 3:17 se nos exhorta: todo lo que hagáis, hacedlo en el nombre del Señor Jesús. Esto incluye los detalles de tu hogar. Kathryn Kuhlman nos recordaría que cada acto, por pequeño que sea, debe glorificar a Dios. En Levítico 26:3-4, Dios promete: si anduviereis en mis decretos, haré llover sobre vosotros a su tiempo. Kathryn Kuhlman diría que el orden en tu hogar es parte de esos decretos. Los zapatos fuera de lugar son una desobediencia sutil que interrumpe la lluvia de bendiciones. En Salmo 91:1 leemos: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Kathryn Kuhlman diría que tu hogar es ese abrigo, pero debe estar limpio para que Dios habite. Los zapatos mal colocados son una barrera a esa protección. Kathryn Kuhlman siempre habló del poder de la fe. En Marcos 11:22, Jesús dice: tened fe en Dios. Ordenar tu hogar, empezando por los zapatos, es un acto de fe. Kathryn Kuhlman diría que al obedecer en lo pequeño, demuestras confianza en las promesas de Dios. En Salmo 34:8 leemos: gustad y ved que es bueno Jehová. Kathryn Kuhlman nos animaría a probar la bondad de Dios al consagrar nuestro hogar. En 2 Timoteo 1:7 se nos recuerda: no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder. Kathryn Kuhlman diría que tienes el poder para ordenar tu hogar y cerrar las puertas al enemigo. En Romanos 8:28 leemos: a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Kathryn Kuhlman diría que incluso ordenar tus zapatos es parte de ese bien que Dios obra. En Salmo 37:4 se promete: deleítate en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Kathryn Kuhlman nos animaría a deleitarnos en Dios al mantener nuestro hogar santo. En 1 Juan 4:18 leemos: en el amor no hay temor. Kathryn Kuhlman diría que ordenar tu hogar es un acto de amor a Dios, libre de temor. Kathryn Kuhlman predicaba que el propósito de Dios es eterno. En Efesios 2:10 leemos: somos hechura suya, creados para buenas obras. Ordenar tu hogar te libera para esas obras. Kathryn Kuhlman diría que un hogar santo es el fundamento de tu propósito. En Salmo 138:8 leemos: Jehová cumplirá su propósito en mí. Kathryn Kuhlman nos animaría a confiar en ese propósito al mantener nuestro hogar en orden. En Romanos 8:29 leemos: a los que antes conoció, también los predestinó. Kathryn Kuhlman diría que tu hogar es parte de ese destino. En Juan 14:2, Jesús promete: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Kathryn Kuhlman diría que ordenar tu hogar terrenal te prepara para esa morada eterna. En Salmo 23:6 leemos: habitaré en la casa de Jehová por largos días. Kathryn Kuhlman nos animaría a vivir para esa promesa. En 2 Corintios 5:1 leemos: tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Kathryn Kuhlman diría que un hogar ordenado refleja esa eternidad. Kathryn Kuhlman creía en la alabanza como arma espiritual. En Salmo 22:3 leemos: tú eres santo, que habitas entre las alabanzas de Israel. Al ordenar tu hogar, alabas a Dios. Kathryn Kuhlman diría que cada zapato en su lugar es un canto de reverencia. En Habacuc 3:17-18, el profeta declara: aunque no haya fruto, yo me alegraré en Jehová. Kathryn Kuhlman nos animaría a alegrarnos en Dios, incluso en los detalles. En Juan 4:24, Jesús dice: Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Kathryn Kuhlman diría que ordenar tu hogar es adoración. En Joel 2:25, Dios promete: os restituiré los años que comió la langosta.
Kathryn Kuhlman diría que ordenar tu hogar es reclamar esa restauración. En Salmo 30:11, leemos: Has cambiado. Mi lamento en baile. Kathryn Kuhlman nos animaría a bailar en la libertad de un hogar santo. En 1 Pedro 5:7 se nos exhorta: echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Kathryn Kuhlman diría que ordenar tu hogar es echar tus cargas sobre Dios. En Salmo 55:22 leemos: Echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará. Kathryn Kuhlman nos recordaría que Dios te sostiene. Kathryn Kuhlman dependía del Espíritu Santo. En Hechos 1:8 Jesús promete: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ese poder te guía a ordenar tu hogar. Kathryn Kuhlman diría que el Espíritu revela cada detalle. En Romanos 8:14 leemos: Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Kathryn Kuhlman nos animaría a seguir esa guía. En Salmo 143:10, David ora: enséñame a hacer tu voluntad. Kathryn Kuhlman diría que esa es tu oración para tu hogar. En Romanos 8:37 leemos: en todas estas cosas somos más que vencedores. Kathryn Kuhlman diría que ordenar tu hogar es una victoria. En 1 Juan 5:4 leemos: esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Kathryn Kuhlman nos animaría a vivir en esa fe. En Salmo 18:32 leemos: Dios es el que me ciñe de 1900 fuerza. Kathryn Kuhlman diría que Dios te equipa para ordenar tu hogar. En Deuteronomio 31:6 leemos: esforzaos y cobrad ánimo. Kathryn Kuhlman nos recordaría que no hay temor en la obediencia. Kathryn Kuhlman predicaba que todo lo hacemos por amor a Dios. En Marcos 12:30 Jesús dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Ordenar tu hogar es un acto de amor. Kathryn Kuhlman diría que el amor nos lleva a obedecer. En Juan 14:15 Jesús dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Kathryn Kuhlman nos animaría a mostrar amor a través del orden. En Salmo 136:1 leemos: dad gracias al Señor, porque es bueno. Kathryn Kuhlman diría que ordenar tu hogar es gratitud. En Eclesiastés 3:11 leemos: todo lo hizo hermoso en su tiempo. Kathryn Kuhlman diría que un hogar ordenado alinea tu vida con ese tiempo. En Colosenses 3:23 se nos exhorta: todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor. Kathryn Kuhlman nos animaría a ordenar para la gloria de Dios. En Salmo 90:12 Moisés ora: enséñanos a contar nuestros días. Kathryn Kuhlman diría que ordenar tu hogar es sabiduría. En Hebreos 12:2 leemos: puestos los ojos en Jesús. Kathryn Kuhlman nos recordaría que Jesús guía cada decisión. Kathryn Kuhlman predicaba la esperanza. En Romanos 15:13 leemos: el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz. Ordenar tu hogar es un acto de esperanza. Kathryn Kuhlman diría que la esperanza nos impulsa a soltar el caos. En Salmo 31:24 leemos: esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová. Kathryn Kuhlman nos animaría a esperar con valentía. En 1 Pedro 1:3 leemos: nos hizo renacer para una esperanza viva. Kathryn Kuhlman diría que esa esperanza te libera. En Isaías 40:31 leemos: los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Kathryn Kuhlman nos recordaría que el orden renueva. En Mateo 25:21 Jesús dice: bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Kathryn Kuhlman diría que ordenar tu hogar es fidelidad. En Juan 17:3 leemos: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Kathryn Kuhlman nos animaría a vivir para conocer a Dios. En Salmo 73:26 leemos: la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Kathryn Kuhlman diría que Dios es tu herencia. En Apocalipsis 22:5 leemos:
No habrá más noche. Kathryn Kuhlman nos recordaría que vivimos para esa luz. Kathryn Kuhlman vivía en obediencia radical. En Juan 14:23, Jesús dice: El que me ama, mi palabra guardará. Ordenar tu hogar es amor y obediencia. Kathryn Kuhlman diría que transforma tu vida. En Deuteronomio 28:1, leemos: Si oyeres la voz de Jehová, vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Kathryn Kuhlman nos animaría a obedecer. En Salmo 119:11 leemos: En mi corazón he guardado tus dichos. Kathryn Kuhlman diría que el orden protege. En Proverbios 8:34 leemos: Bienaventurado el hombre que me escucha. Kathryn Kuhlman nos recordaría que escuchar a Dios trae bendición. Kathryn Kuhlman predicaba para la gloria de Dios. En 1 Corintios 10:31 leemos: Hacedlo todo para la gloria de Dios. Ordenar tu hogar glorifica a Dios. Kathryn Kuhlman diría que es tu meta. En Salmo 115:1 leemos: No a nosotros, oh Jehová, sino a tu nombre da gloria. Kathryn Kuhlman nos animaría a vivir para esa gloria. En Juan 15:8 Jesús dice: En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Kathryn Kuhlman diría que el orden te hace fructífero. En Isaías 60:1 leemos: Levántate, resplandece. Kathryn Kuhlman nos recordaría que resplandeces para Dios. Kathryn Kuhlman enseñaba la rendición. En Mateo 16:24 Jesús dice: Niéguese a sí mismo. Ordenar tu hogar es negación propia. Kathryn Kuhlman diría que lleva a la plenitud. En Salmo 37:5 leemos: Encomienda a Jehová tu camino. Kathryn Kuhlman nos animaría a encomendar todo a Dios. En Romanos 12:1 se nos exhorta: Presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Kathryn Kuhlman diría que el orden es un sacrificio. En Proverbios 23:26 leemos: Dame, hijo mío, tu corazón. Kathryn Kuhlman nos recordaría que Dios quiere tu corazón. Kathryn Kuhlman predicaba la confianza. En Salmo 125:1 leemos: Los que confían en Jehová son como el monte de Sión. Ordenar tu hogar es confianza. Kathryn Kuhlman diría que te hace inquebrantable. En Isaías 26:3 leemos: Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Kathryn Kuhlman nos animaría a perseverar. En Jeremías 17:7 leemos: Bendito el varón que confía en Jehová. Kathryn Kuhlman diría que la confianza trae bendición. En Salmo 56:3 leemos: En el día que temo, yo en ti confío. Kathryn Kuhlman nos recordaría que la confianza vence el temor. Gracias por llegar hasta el final del video. Suscríbete para no perderte más revelaciones sorprendentes y comenta: protección, si también cuidarás dónde dejas tus zapatos desde hoy. Hasta pronto.